Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Estamos felices, estamos contentos. Como decíamos en un principio de la transmisión, pues hoy es un día en que el mundo celebra, al menos el mundo occidental de esta parte, ¿verdad? Celebra el Día del Padre, celebramos, honramos a papá, comenzando con nuestro Padre Celestial. Él es un Dios, es todo poderoso, es nuestro creador, pero ¿qué Dios de los que se han inventado los hombres? Porque hay un solo Dios único y verdadero. Pero ¿qué Dios de los que se han inventado los hombres y las cientos de religiones a través de todos estos siglos? Dice que tu creador, que tu Dios también es tu Padre. Ninguno, solo el único y verdadero Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro creador y nos ama tanto que envió a su Hijo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como buen Padre amoroso, a pesar de lo que sucedió allá en el Edén, donde Adán y Eva pecaron, le dieron la espalda a Dios, donde desobedecieron, comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y dejaron de depender 100% de Dios para empezar a depender de sí mismos, de su raciocinio, de su mente, de sus experiencias sensoriales, y a Dios lo dejaron a un lado. A pesar de eso, que fue un pecado de alta traición, donde además Adán le entregó la autoridad de todo lo que Dios había creado y le había dado la autoridad a Adán, se lo dio al diablo aquí en la tierra. Entonces, desde entonces empezó esta crisis, pero como buen Padre amoroso, siempre Él tenía un plan. Desde antes que sucediera, tenía un plan, y su Hijo Jesucristo vendría. Él vendría, él mismo, Dios mismo en forma del Hijo, a salvarnos, a rescatarnos a todos. Como un buen Padre amoroso, no nos iba a dejar solos, no nos iba a dejar morir, no nos iba a dejar a nuestra suerte, sino que creó un plan desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía todo un plan. Acordémonos que Dios vive en la eternidad. Él es espíritu. Él no se sujeta a la creación, Él vive fuera de la creación. Él no se sujeta a las leyes del tiempo, de la materia, de los espacios. Él no se limita a eso porque eso Él lo creó. Entonces Él está fuera, Él vive en la eternidad. Por eso cuando a Moisés se le presenta en una zarza allá en el desierto y le dice, ve con Faraón a Egipto. Y Moisés le dice, ¿y quién les digo que me manda? ¿Quién le digo? Y dice, el gran yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Porque Él vive en un eterno presente. Él vive en un eterno presente, en el ayer, en el pasado, en el hoy y en el futuro. Para Él es lo mismo. Él vive en un eterno presente. No es como tú y como yo que nos regimos por las leyes del tiempo. Ayer, el pasado, los años, los siglos, de los cuales aprendemos a través de las historias, de los libros, nos guiamos, nos basamos por el tiempo cronos, por lo que estamos viviendo, el presente hoy, y planificar para el futuro, pero sin saber realmente si se va a realizar. Ahora, lo bueno es que Dios Padre, Papito, Papá Dios, ya tiene todo cuadrado. Nada más es que nosotros estemos en obediencia. Primeramente, entender que es nuestro Padre, que tiene lo mejor para nosotros, incluso que nosotros mismos. Lo que creemos que es bueno y mejor para nosotros, Él lo supera por muchísimo, porque Él ya sabe la historia. Bendito Dios, amén. Con este preámbulo, quiero comenzar este mensaje en Juan, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan, capítulo 10, del 22 al 33. Fíjate nada más. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿verdad? Él viene a presentar al Padre. Ahora, en el Antiguo Testamento sí se mencionaba para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, la palabra Padre, ¿verdad? Que Él era nuestro Padre, vamos a ponerlo en este punto, de los hebreos, de los israelitas. El Dios de los hebreos también era su Padre. En los Salmos, en Proverbios, también el profeta Isaías, o sea, dice que nuestro Padre, sea para los hebreos, para los judíos, para los israelitas, ¿verdad? Era Dios Padre. Sin embargo, a través de los siglos vemos cómo ese Dios Padre se alejó de ellos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque lo traicionaban, porque
clamaban y hacían culto a otros dioses, otras diosas. Entonces el padre, obviamente, como un padre molesto y que correccionaba a sus hijos, corregía a sus hijos, pues vinieron tantas cosas que le sucedieron al pueblo de Israel. Ahora, cuando viene el Señor Jesús, Él viene a traer ya una nueva era, un nuevo pacto. Y para eso Él tuvo que bajar Dios mismo en forma de hijo. En forma de hijo. Jesús, el Cristo, el Mesías, bajó en la figura del hijo. ¿Para qué? Para que nosotros como raza humana fuéramos entendiendo de qué se trataba el asunto. ¿Qué tipo de relación quiere Dios con la raza humana? De un padre a un hijo, de un hijo a un padre. Entonces por eso la figura, la forma, la figura visible para el hombre de Dios se presenta como el hijo. Esto les chocó, pero les hizo cortocircuito en la mentalidad y en la teología de el pueblo de Israel. Entonces imagínate, llega Jesús, dice, celebrábase en Jerusalén, se celebraba la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, por la puerta de Salomón. Luego dice, ¿qué dice el 24? A ver, multimedia, ayúdame. Se celebraba en Jerusalén. Entonces Jesús llega y les empieza a hablar de mi Padre, ¿verdad? Él empieza a decir mi Padre, empieza a decir que se arrepientan. Dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, fíjate nada más. Ya después de que estuvo predicándoles, que les enseñaba, ellos yo creo que no podían dormir. Dice, se le acercaron los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a estar a tener en ascuas? ¿Hasta cuándo nos vas a tener? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente ya. Dejémonos de tonterías, dinos. O sea, después de todo el tiempo que Jesús estuvo predicando, enseñando, haciendo milagros, y luego se le acercan. A ver, pues ya de una vez por todas, dinos, ¿eres o no eres? Dínoslo abiertamente. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? 25. El 25. ¿Dónde está el 25? Acá está. Abiertamente, Jesús le respondió, os lo he dicho. O sea, ya te lo dije. No me creen, ya se los dije y no me creen. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces les dice el Señor Jesús, ya se los dije, pero no me creen. Ahora, si no me creen a mí, pues las obras que yo hago. Dice, y le preguntaron y le dijeron, después de mí, a ver, 25. 26. Juan le responde, ¿qué es esto? Cristo, ni Elías, ni el profeta. No, mijo. Cristo les dice, si no me creen a mí, créanme por las obras que yo hago. Estamos en Juan, capítulo 10, del 22 al 33. Del 22 al 33. A ver si me lo puedes poner. El 25, el 26. Juan le responde, 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no me creen, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús les dice, si no me creen lo que les estoy diciendo, pues crean las obras, los milagros, ¿verdad? Que hago. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. O sea, les daba coraje, se enojaban porque Jesús les decía, yo soy hijo de Dios, yo fui enviado por el Padre, y vean las obras que hago, vean los milagros, pero ustedes no están dentro de las ovejas que mi Padre me mandó. Eso les daba un coraje. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Qué sigue? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ahí les daba más coraje. ¿Por qué? Porque decían, entonces veniste, dices que eres hijo de Dios, pero nosotros no somos parte, ¿verdad? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, aquí está la clave, somos uno.
Yo y el Padre somos uno, decía Jesús. Perdón. Perdón. Esto les llenó de cólera, de ira. Les llenó de ira. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras y milagros he hecho, ¿verdad? De mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? O sea, Jesús les decía: les he hecho milagros, les he enseñado, les digo que vengo de parte del Padre. ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho, de las resurrecciones que he hecho, que he vuelto a la vida, que le he dado vista a los ciegos, que he levantado cojos, enfermos, ¿verdad? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y fíjate lo que les contestan. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos. O sea, los milagritos también, no te apures, sigue siendo milagros. Eso está bueno. Eso está bueno. Deja los milagritos. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, a ellos les chocó la idea, el concepto de que Dios mismo hubiera bajado en forma de hijo. Dios mismo. O sea, no bajó como el ángel de Jehová, no bajó como un profeta, no bajó como un servidor, bajó como hijo de Dios. Eso para la cultura hebrea judía era totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable, porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, Israel, ni siquiera se atrevía a pronunciar el nombre verdadero, el nombre genuino de Dios Padre. Ni siquiera, nomás decían. Y hasta la fecha no se sabe exactamente cuál es el nombre, porque ni ellos se atrevían. Lo que mencionan en el Antiguo Testamento, en hebreo antiguo, que era el arameo, son características. Jehová, Shalom, Shalom, Nisi, el Shaddai, Elohim, Adonai, el Eterno, el Poderoso, ¿verdad? El protector, Nikadosh, Rafa, Jehová, Nisi, nuestro protector, nuestro sanador, nuestro proveedor, ¿verdad? Jehová Rafa, Jehová Shalom, nuestra paz. O sea, eran como características del Dios de Israel. Pero el mismo nombre, o sea, tan santo, que ni siquiera se atrevían a preguntar. ¿Cómo que viene este hombre llamado Jesús y dice que es hijo de Dios? Les chocó. Entonces, decían: no te queremos apedrear por las obras que has hecho, por los milagros. No. Sino porque te llamas a ti mismo Dios y luego hijo de Dios. No, hombre. Ya te haces. Eso fue lo que les chocó a ellos. Entonces, entendamos que Dios es espíritu, ¿sí? Pero se presenta a la humanidad como Padre, no simplemente como un Dios, no simplemente como un espíritu creador de todas las cosas, sino que se presenta como un Padre, para que lo veamos como un Padre, nosotros como hijos. Él como nuestro Padre. Ahora, a través de los tiempos, obviamente, cuando pasó lo de Adán y Eva que mencionaba hace un momento, pues la relación se cortó. Sin embargo, Dios escoge al pueblo de Israel, el idioma del hebreo, para a través de ese idioma empezar a escribir, inspirar a los profetas, desde Moisés, que escribió los primeros 5 libros, la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros. Después, los libros históricos, los profetas, ¿verdad? Vienen los Salmos con el rey David, vienen Proverbios, Eclesiastés con Salomón, etcétera. A través del idioma hebreo es cuando Dios empieza a expresarse de lo que vendría. Era sombra de lo que venía y les prometía: si yo soy su papá, obedezcan. El pueblo fallaba y otra vez, como un buen padre, los perdonaba y los perdonaba y otra vez, y volvía el pueblo hebreo a volver a fallarle a Dios, pero siempre estuvo ahí papá Dios. Ahora, cuando viene Jesús, repito, ya les muestra: yo soy, la expresión yo soy para ellos era el Dios, o es el Dios. Entonces, el que un hombre diga yo soy, como dijo Jesús, eso fue lo que les acabó de explotar la dinamita en la mente de ellos. Les acabó de explotar ahí, dijo, no lo aceptaron. Entonces, entendamos que Dios, a pesar de ser espíritu y que creó todo, de todo lo invisible hizo lo visible, se presenta con nosotros como Dios. Y la cereza del pastel es que envió a su hijo,
Cristo, al verbo. Juan dice, comienza el Evangelio de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo es Dios, parte de Dios. ¿Cómo salió? En la figura de hijo. ¿Para qué? Para otra vez restaurar la relación con Dios Padre. No nomás un creador, no nomás un Dios castigador, no nomás un Dios que tiene todo el poder y toda la gloria y hasta ahí. No. Mandó al verbo a través del cual hizo las cosas en forma de hijo, para que tú y yo nos identifiquemos primeramente con Jesucristo, su hijo, seamos parte de la familia y nos pueda elevar a nivel de hijos. Pero eso en la mentalidad, primeramente, en la mentalidad hebrea no cabía. Y número dos, cuando empieza a darse el evangelio a través de los apóstoles, sobre todo de Pablo, que fue el apóstol que fue asignado a los gentiles, a los que no somos judíos, nos empezó ya a predicar la gracia, el favor y la gracia de Dios a través del Hijo, para que desde un principio que esta, digámoslo así para que entendamos, esta religión o este culto nuevo para el mundo, que ya no nomás era para los judíos, los hebreos, desde un principio empezaba la gracia a través del Hijo, a través del Hijo, a través del Hijo. Entonces, tanto a Pedrito, el apóstol Pedrito nomás no quería salir de Jerusalén. Pedrito quería nomás dejarlo para los judíos, los hebreos nomás. Hasta que el Señor, a través del Espíritu Santo, baja en lenguas, tiene una visión. ¡Ey! A todo el mundo. Jerusalén, Samaria, Judea, y hasta lo último de la tierra que se lleve el evangelio. Ya él entendió, pero retrasó este proceso. Más de 10 años, 10, 12 años retrasó el proceso. Viene Saulo, que se convierte en Pablo, y empieza a traernos esta nueva doctrina para el mundo. Un Dios que es Padre. Para empezar, es Padre desde un principio para la raza humana. Entonces, veamos en Juan, en Juan capítulo 1, del 11 al 13, ¿qué dice? Juan capítulo 1. Dice, a lo suyo vino, y los suyos, los hebreos, los judíos, no le recibieron. Mas, ahí entramos todos nosotros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne. O sea, no somos hijos de Dios por la carne, ¿sí? Sino voluntad, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es voluntad de Dios en el Espíritu. En el Espíritu somos hijos de Dios, no en la carne, porque esta carne está corrupta, ¿sí? Nuestra alma está corrupta, está en proceso de cambio en nuestra mente, pero nuestro espíritu, nacemos de nuevo y naces como hijo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que a través del Hijo tú te identifiques con el Hijo y que no sea solamente ya el Hijo de Dios, sino yo como hijo también ya puedo decir es mi Padre, ¿sí? Pero eso nos cuesta a veces entenderlo. Por ejemplo, tenemos la oración del Padre Nuestro en Mateo 6. Vamos a ver Mateo 6, del 9 al 13, donde Jesús enseñó, le dice, maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo no? Ahorita les enseño un concepto totalmente diferente. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro. Empezamos así desde el principio, tenemos un Padre. Padre nuestro que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. Entonces, tenemos un Padre que está en los cielos y que es santo, que es todopoderoso. Venga a nosotros tu reino, o sea, tu reino eres un rey, eres poderoso, eres el todopoderoso y tu reino puede venir a nosotros. O sea, ya como una relación de padre a hijo, de una relación ya más íntima como padre, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí empieza Jesús a decir, hey, pero necesitas ser obediente. Como todo hijo, necesitas la obediencia a tu padre. Ahí empezamos. Tenemos un Dios que es un padre, nuestro papá, tiene un reino, es santo, es poderoso. Así que empiezo por decirte, dice el Señor Jesús, obediencia al Padre. ¿Cuál es la recompensa? Así también en la tierra. El 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, si yo estoy en obediencia a mi Padre, entonces ya yo puedo pedir la provisión.
danos el pan de cada día. No se refiere solamente al pan, en todas las áreas, en toda la área económica, la provisión, el trabajo, el ingreso, el sustento. Ahí entra ya Dios nuestro proveedor. Dios nuestro proveedor, Dios provee como un padre provee a sus hijos. O sea, si a nivel terrenal los padres, nuestra obligación es proveer a nuestros hijos, imagínate Dios, que Él es perfecto y que Él es una fuente inagotable de recursos. Entonces, si tú estás en obediencia al Padre, dice, ya puedes pedir el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Ahora, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y te pide ahí también, perdona a tus hermanos. Aquí ya te empieza a hablar a nivel horizontal. Si tú perdonas a tu hermano, tu papá también te va a perdonar. ¿Te suena eso familiar en la casa? Mi hijo, perdona a tu hermano. Ándale, mira, yo también te perdono. Pero si tu hijo no quiere perdonar al hermanito, entonces el papá va a estar molesto con él. Así de sencillo. Entre hermanos se tienen que perdonar y papá está contento y papá provee y papá da. Cuando están en obediencia, entonces danos el pan nuestro de cada día, nuestra provisión. El mismo tipo de relación terrenal, aquí en la familia terrenal, esa es la relación que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Sí, vamos entendiendo. Entonces, el 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer, no nos dejes regarla, no nos dejes meter las 4, no nos dejes, perdónanos, y no nos dejes caer en errores, en la tentación, somos débiles. O sea, reconociendo, papá te necesito, yo solito no puedo, yo solito voy a cometer errores, yo solito no sé. Así que no me dejes caer en tentación y líbrame del mal, ayúdame. ¿Qué hijo no le ha pedido a su papá? Papá, ayúdame, papá, no puedo, papá, ayúdame. ¿Sí? Aunque vino una temporada cuando los hijos ya van creciendo, que ya se sienten muy independientes. Está bien porque el hijo va creciendo. Llega esa temporada en que los dones, talentos, las habilidades, el primer trabajo, etcétera, ya empiezan a sentirse un poquito más independientes. Qué bueno, de eso se trata. Sin embargo, siempre va a estar ahí papá. Y siempre va a haber un momento en que, papá, ¿me ayudas? Papá. Entonces, esa relación con tu papá terrenal es la misma que Dios tiene y quiere con nosotros. ¿Sí? De ahí parte todo. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Por todos los siglos. Ese es el tipo de relación que el Señor Jesús vino a enseñarnos con Dios. Ese es el tipo de relación. Él mismo se tenía que poner como ejemplo. Es decir, sería incorrecto que un padre le diga a su hijo, haz esto, sin que primero él lo haga, sin que primero le enseñe cómo. Uno como padre no puede exigirle a un hijo hacer algo sin antes ponerle la muestra, sin antes enseñarle, ¿verdad? Entonces, el padre, como el mejor padre del mundo que hay, ¿verdad? Nuestro padre puso el ejemplo. Mandó a su hijo, él mismo en forma de hijo, el verbo se encarnó en María la Virgen, se hizo el hijo y nos vino a poner el ejemplo qué tipo de relación quiere para nosotros con Dios. De hijos a padre, nos empezó a enseñar. Esa es la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? Esa es básicamente. Entonces, todos estos conceptos y que el Señor Jesús dijera, yo soy y mi Padre y yo uno somos. O sea, nos estaba enseñando en esa época, ¿verdad? Empezó a enseñarle a la gente, al pueblo judío primero, a enseñar ese tipo de relación. Y los sacerdotes, los religiosos, los escribas, los fariseos, ¿cómo te dices? Apedréenlo. Y se rasgaban las vestiduras. Apedréenlo, ¿cómo se llama así mismo? No les cupo en la mente religiosa cuadradita. Y les decía Jesús, ay, mijos, ustedes son como sepulcros, blanqueados por fuera, pero muertos por dentro. De labios este pueblo me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¡Qué duras palabras! El religioso así es. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y esto. Pero no tienen una relación con Dios como Padre. Eso es lo principal. Y eso es lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar y a poner el ejemplo. Entonces, ya en las cartas paulinas, en las cartas de los apóstoles, ya empiezan a desmenuzarlo más.
ya enseñarnos más. Por ejemplo, vamos a ver la carta a los Romanos que el apóstol Pablo les escribe, capítulo 8, del 14 al 18. Romanos capítulo 8. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Recuerdan que lo vimos la semana pasada? O sea, nos envió a su Espíritu para que nos enseñe, nos guíe. Hablamos las 2 semanas anteriores sobre el Espíritu Santo, Pentecostés, que el Señor Jesús vino, nos mostró al Padre. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo conmigo y no te has dado cuenta que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Cómo dices pues? Muéstranos al Padre. O sea, aquí estoy, esta es la figura, este es el ejemplo. Cuando Cristo Jesús muere y se da el sacrificio, Él mismo resucita, regresa al Padre. Ahora está: Padre, mira mis hermanos, Padre, mira mis hermanos. ¿Sí? Entonces, nos envió el Espíritu Santo, como hemos enseñado, para que nos guíe, que se convierta el Espíritu Santo en nuestro GPS, en nuestro guía, nuestro Wi-Fi, internet, ¿verdad? Derechito al Padre. Nuestra comunicación nos guía, nos redarguye, nos enseña, nos consuela. Entonces dice Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, nada más y nada menos, que estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Que cantábamos ahorita, a ver: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya no debemos estar en esclavitud de temor. ¿Cuál temor, pastor? Pues si yo soy Juan Camaney, si yo soy Pancho Pistolas, ¿cuál temor? Yo soy muy macho, no le tengo miedo a nada. Y sale una cucaracha, ya sale. No se crea. Pero el temor, esclavos del temor. ¿A qué? Ay, el COVID-19, el coronavirus, están desempleando. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Nos falta el refri, va a faltar comida, va a faltar trabajo. Tranquilos, ese es temor. Claro, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser ahorrativos, tenemos que prevenir. ¿Qué es prevenir? Prevención, prevenir, antes de que venga, tú ya ves, prevenir. Ya planificas las cosas. Hay que ser prevenidos, hay que ser prudentes, sabios, ¿sí? Pero sin temor, porque te vuelves esclavo del temor. Ya no tienes la confianza de que Dios es tu papá, Dios es tu padre y tiene todos los recursos que tú necesitas, ¿verdad? Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a venir por añadidura. Sí te las voy a dar, dice, sí te las voy a dar, vendrán por añadidura, pero primero búscalo a Él, como Padre. Y como hijo que somos, entonces tenemos responsabilidades, tenemos que honrarlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que poner por obra sus mandamientos, su palabra. Entonces, espíritu de esclavitud para ser otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, nos adoptó, ¿sí? Por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre, bendito Dios. Abba Padre. ¿Qué significa la palabra Abba? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa Abba? Abba es papá, papito, de una forma muy íntima. Es una relación fraternal muy íntima. O sea, no nomás, no, pues allá usted, apa, no, pues lo que usted, sino una relación con mi papito, mi papi, así como la Chilindrina corría con don Ramón, ¿se acuerdan? Papito lindo, mi amor. Esa relación él quiere, de confianza, no un padre frío, no, un padre amoroso. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa todo arrepentido, mugriento, con harapos, oliendo a cerdo, ¿verdad? Que se despilfarró todo. ¿Qué hizo el papá? A ver, allí así, muchachito, ¿verdad? Le dije, ándale, para que se le quite. No, el padre dice que se levantó los vestidos y corrió y lo abrazó así sucio como estaba. Lo abrazó, lo besó, le digo: cámbienle la vestidura, pónganle un anillo, pónganle calzado.
Póngale el reloj Gucci que le tenía guardado, ¿verdad? O sea, lo recibió como un padre amoroso. Ese es tu papá Dios. Ese es. ¡Aleluya! Bendito Dios santo. Entonces dice, y si hijos también heredan, o sea, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu. Si alguien te dice, ¿y tú por qué eres hijo de Dios? ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? Ah, porque el Espíritu Santo le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Por eso yo me siento hijo de Dios y soy hijo de Dios. El problema es cuando no nos la creemos, no, pues dicen que soy, no. El Espíritu Santo te hace sentir, te hace ver. El Espíritu dice, nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Aquí viene lo mejor. Y si hijos también, ¿qué dice aquí? Herederos, aleluya. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ay, pero pues Cristo es Cristo, sí. Pero por eso salió del Padre en forma de hijo para jalarnos. Vengan, si ustedes también son hijos. Y puso el ejemplo, Jesús puso el ejemplo de hijo. Hijo que aprendió obediencia. Hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Él aprendió obediencia. Tuvo que ser corregido, tuvo que aprender sin pecado. No cometió ningún solo pecado, si no hubiera aplicado el sacrificio que hizo. Entonces, Jesús nos puso el ejemplo como hijo que aprendió obediencia. Obediente hasta la muerte a su padre, que no le decía en el Getsemaní, hasta sudó gotas de sangre, Padre, si puedes aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, de pasar por la cruz. Y el Señor le dijo, no hay otra, mi hijo, ni modo. Y él se dio un sacrificio gozoso, gustoso de lo que iba a hacer, con entendimiento. O sea, pudo más el amor de Padre y pudo más el amor de Cristo Hijo para salvarnos a todos que el dolor tan terrible que pasó en la cruz y que se separó por un momento del Padre espiritualmente. Entonces, eso ya te da una idea más clara de decir, ok, entonces a eso vino Jesús. Aparte del sacrificio a salvar, primero a mostrarnos al Padre, primero a mostrarnos el modelo como hijo obediente. Por eso tenemos que seguirlo, seguir su ejemplo, sus pasos, seguir su palabra, lo que él decía, lo que nos dejó las instrucciones, ¿verdad? Entonces, dice, coherederos en Cristo Jesús, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, en otras palabras, si eres hijo, si recibiste al Espíritu Santo, entonces muere no físicamente, no te vas a matar, por amor de Dios. Muere a la carne, muere al yo, muere al egoísmo como Él murió físicamente. Tú ya no lo tienes que hacer físicamente, pero hazlo en tu interior. Muere a la vieja naturaleza, nacer de nuevo en el Espíritu. Juan capítulo 3. Nacer de nuevo, bautizarte en las aguas y bautizarte en el Espíritu, para que seas nueva criatura en Cristo. Entonces ahora eres hijo a través de Cristo, nueva criatura en Cristo, que significa ser hijo de Dios. Ahora sí, como moriste juntamente con Él en tu espíritu, en tu carne, moriste en tu carne, moriste al yo, moriste al egoísmo, pero naciste de nuevo en el espíritu, ya eres hijo. Entonces ahí sí la gloria de Dios se va a manifestar en ti, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu negocio, con tus hijos. Te va a ir bien en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Muy bien, entonces decíamos que Abba es una relación filial íntima, ¿verdad? Ahora, aquí pasamos a otra área, antes de que se me agote más el tiempo. La pregunta es, ¿qué estamos comunicando nosotros a nuestros hijos y a la sociedad, a la familia? Cuando decimos Dios Padre, ¿realmente lo estamos representando dignamente? Lo estamos representando así como todas las características que mencioné ahorita, que es un padre amoroso, proveedor, que sí corrige a sus hijos, claro que sí, los corrige, ¿verdad? Pero lo hace para bien, no para destruirnos, sino para bien. O sea, ¿realmente estamos mostrando al Padre? ¿Verdad? ¿Somos padres al estilo de Dios o no necesariamente? ¡Wow! ¡Ay, ya empezaron los pedradones, híjoles! Entonces, Dios nuestro Padre nos ama tanto que nos envió
a su hijo en rescate. O sea, para empezar ahí puso la muestra. Nos envió a su hijo, lo que más amaba, puso a su hijo por nosotros. Número uno, está mostrando el gran amor que nos tiene. Entonces, cuando se te revela el amor de Dios, ya no te pesa el ser obediente, ya no te pesa. Cuando papá hace tanto por ti, ya no te pesa ser obediente. Ya no te pesa honrarlo, ya no te pesa decir, no, primero está mi Dios. Primero está mi Dios. Porque hay un solo Dios. Y cuando van y le pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer para ganarme el reino de los cielos? Le dice Jesús, primero amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón. Primeramente Dios. Y el número 2, amarás al prójimo como a ti mismo, a tus hermanos como a ti mismo. A los 10 mandamientos los redujo a 2 el Señor Jesús. Los primeros 4 son con referencia al Padre, vertical. Los primeros 4, los 6 restantes son en relación, los mandamientos de Moisés, en relación a tus hermanos. Relación con Dios, relación con mis hermanos, con la raza humana, con mi prójimo. Ahí, si los cumples, dicen eso, se cumple la ley y los profetas. ¿Verdad? Ah, cómo nos cuesta. Sobre todo con la señora que te ganó el estacionamiento. Ah, cómo nos cuesta, ¿verdad? O en la misma iglesia te ganó el asiento que te gusta, tu favorito. Así que, entonces es un padre amoroso, comprensivo, paciente, muy paciente con nosotros. Proveedor, sanador, protector, nunca nos falla, nunca nos miente, nunca nos abandona. Con Dios no hay chanchuy, ni hay que hoy es una cosa y mañana otra. O sea, en Él no hay variación, en Él hay una sola cosa. Y es su palabra. Por eso quedó escrita, para que no haya chanchuy. Aquí está. Y sobre esta palabra, Él mismo, siendo Dios todopoderoso creador, Él respeta sus propias leyes y dice, aquí está escrito. Por eso cuando tú oras, por eso cuando tú enfrentas problemas, dices, escrito está. Así como Jesús le dijo al chamuco desgraciado, ahí en el desierto, que lo tentó 3 veces, le dijo, Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Así tú tienes que decir, escrito está. Mi padre me dijo, aquí está escrito. Pero si no conoces lo que te prometió, pues ¿cómo? ¿Verdad? Por eso hay que leer la palabra. Entonces, incluso en Proverbios 3 dice que Dios corrige al que ama, lo castiga, lo corrige. En Proverbios capítulo 3 dice que Dios al que ama lo corrige y lo castiga, vámonos. Pero no para destruirlo, es para corregirlo. Así como un podador de árboles, el jardinero, corta lo que sobra para que el árbol pueda crecer más frondoso, le da forma para que pueda crecer bonito. De esa forma Dios Padre nos corrige, porque nos ama. Bendito Dios. Entonces, lamentablemente, hay muy buena teología, muy buenas enseñanzas sobre lo que es el Espíritu Santo, sobre lo que es Cristo Jesús, pero muy pocos predican realmente lo que es el Padre, el amor del Padre, Entonces, dentro de la iglesia se ha ido como poniendo en segundo término. O sea, son 3 en 1, es un solo Dios entre Padre, Hijo, Espíritu. Prediquemos sobre el Hijo, prediquemos sobre el Espíritu Santo, enseñemos, pero no dejemos la prédica sobre el Padre, la enseñanza, la doctrina. No hay tanta literatura o libros que hable sobre el tema, ¿verdad? Entonces, hay carencia de estos temas, del tema de Dios Padre, o de Dios como Padre, ¿verdad? Y que es nuestras funciones como hijos. Ahora, si eso le agregas a que Satanás ha hecho todo lo posible para desvirtuar la imagen de Dios como Padre, y en vez de eso ponerlo como un Dios castigador, como un Dios duro, como un Dios que te abandonó, como un Dios que, la regaste, no, olvídate, Dios ya se olvidó de ti. Si le agrega todo eso que Dios, Satanás ha hecho a través de los siglos, pues estamos peor. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de desvirtuar la figura paternal. ¿Y cómo empezó? En la tierra, ¿verdad? En la tierra, el padre de familia. Y a través de los siglos metiendo un montón de teologías falsas, porque entendamos, amada iglesia, que Dios es Padre. Sí, Dios es espíritu, pero Él se presenta como Padre,
como padre. Jesús se presenta como hijo. Y Jesús siempre dijo, mi padre, mi padre. No me puedes debatir eso, aquí está. Dios Padre, no era Dios Madre, es Dios Padre. Así Él se presentó a la raza humana, así se presentó. Entonces, Satanás, a través de los siglos, ha metido dioses en las diferentes culturas, en las diferentes idiosincrasias y sobre todo diosas femeninas, diosas. ¿Sí? Que empiecen a desviar y desvirtuar y bajar el entendimiento a las nuevas generaciones de Dios Padre. Entonces, son dioses falsos, pero aparte de ser dioses falsos, Dios del sol, Dios de la luna, Dios del agua, Dios del fuego, metía diosas femeninas, mujeres, diosas, ¿verdad? Diosas a través de las culturas. Por ejemplo, la madre de todas las diosas era Artemisa, ¿verdad? Madre de las diosas para los griegos. Ya en la época de Pablo, cuando andaba en Éfeso, pues estaba la diosa Diana, Diana de los Efesios. Adoraban una diosa, mujer, diosa, madre de los Efesios, diosa de los Efesios, diosa de la fertilidad. Y tú has visto figuras, y ahí está claramente, en el libro de los Hechos, se carta a los Efesios, ¿verdad? Donde hasta le encarcelaron a Pablo porque le afectaba el negocio a los vendedores de templecillos y de figuras de Diana. Decía, este viene y nos quita el sustento, y Diana, nuestra diosa, el templo donde venían de toda Asia Menor, venían a adorarla. Entonces, esa cultura, Pablo dijo, ¿qué les pasa? Es Dios Padre, nuestro Padre. Entonces, ellos ya les afectó en el negocio y vámonos, lo empezaron a azotar, ¿verdad? Entonces, a través de los siglos, Satanás se ha encargado de meter diosas femeninas para desvirtuar la imagen, la relación de Dios Padre. Luego, ya más en los tiempos modernos, ya de Cristo para acá, también desvirtuar lo que son, ya no les llaman diosas, ¿verdad? Pero ahora les llaman vírgenes. Y te lo digo con todo mi amor y con todo mi respeto, no te enojes conmigo, aquí está, no te enojes conmigo. O sea, ahora les dicen vírgenes, o sea, allá es la virgen de tal, acá es la virgen, en cada país tienen una diferente. Es exacta, lee lo que dice aquí. O sea, no es María la Madre de Dios, esa preciosa mujer de Dios, pero todas esas imágenes, figuras de diosas, de vírgenes, ¿verdad? No hay redención en ella, no hay salvación en ella, no les puedes orar, porque todo viene a través de la redención de Cristo, del Hijo, del Padre, el Hijo, y nosotros incorporados, y nos envía el Espíritu Santo. Ahora, de la Trinidad de Dios, aunque Dios es espíritu, aunque el Espíritu Santo es, obviamente la palabra lo dice, espíritu, tiene características de mamá, de madre, ¿verdad? Redarguye, regaña, nos jala las orejas como mamá, nos consuela cuando viene el niño con la rodilla y ahí viene mamá y le pone el mertiolato, le pone vid y el curita. O sea, la árnica, esa es la pastora, la árnica. Me pegué aquí, mami, y ahí está la mamá. Entonces, el Espíritu Santo esas características hace. Repito, aunque es espíritu, pero tiene características de mamá, de madre, ¿verdad? Tiene esas características que nos corrigen, nos redarguye, nos consuela, nos levanta, nos avisa. Fíjate lo que dice tu papá, que dice el apóstol Pablo, que viene y te dice lo que el Padre está hablando de ti, los planes que vienen de ti. ¿Te suena familiar que en un hogar, en una familia, mamá viene, papá dijo que te va a llevar al cine, papá dijo que te va a llevar a patinar, papá dijo que te va a llevar, mamá viene y te dice? Ese tipo de relación, Dios creó la familia, Dios creó el concepto, y ahí está el Hijo. Entonces, Satanás a través de las religiones, a través de doctrinas falsas, se ha encargado de tratar de desvirtuar la imagen de Dios Padre y nuestra relación con Él como hijos. Padre, no madre, no mamá. ¿Sí? La mamá no es corredentora, la mamá no hace milagros, la mamá no hace nada. Es el Padre, papá Dios Padre, el Hijo que está sentado a la derecha, intercede por nosotros, el Espíritu Santo.
viene y nos dice, mira, Dios está hablando de ti. ¿Cómo oro? El Espíritu Santo nos enseña cómo orar con gemidos indecibles. Empezamos a hablar en lenguas, empezamos a declarar, empezamos a profetizar en lenguas. Ese es el tipo de relación. Aquí no cabe nadie más. Como dicen ahí en el Caribe, no hay cama para tanta gente, mijo. ¿Verdad? O sea, ahí está la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros en Él en nosotros. Esa es la relación, no hay nadie más. Primera de Timoteo capítulo 2 dice, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo intercesor, intermediario, puente, pontífice, puente entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el puente, Él es el pontífice, Él es el medio. Pero ya no está aquí, pues ya vino, ya se entregó, ya resucitó y nos envió al Espíritu Santo. Esa es la relación. Y nos puso a los pastores, a los profetas, a los maestros, evangelistas, apóstoles, a los 5 ministerios de Jesús, para ir edificando el cuerpo de Cristo, enseñarles qué es lo que estoy haciendo, enseñarte la palabra, la verdad, la palabra. Para ser libres, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Jesús les dice, vine a darles la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Si nunca hemos sido esclavos. No, libres del pecado, mi hijo, libres de la ignorancia. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el camino. ¿A dónde? Al Padre. El camino al Padre. ¿A través de qué? De la verdad. Y con el camino al Padre, la verdad, tú vas a tener vida. Por eso dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Así de sencillo. Entonces no vengamos con cuentos teológicos que no existen, que no están aquí, que obviamente el chamuco desgraciado ha intentado desvirtuar la imagen, la figura y el tipo de relación con Dios Padre. Y te empieza a meter ahí cosas que no al sándwich, que no son necesarias, le empieza a meter acá y acá y acá. Nada, solamente necesitas recibir a Cristo Jesús. Él te envía el Espíritu Santo y empiezas tu relación directa con Dios a través del Hijo. Al Padre a través del Hijo. Bendito Dios. Ya voy cerrando. Entonces, la relación que nos han enseñado a través de todos estos años, pues se ha tratado de desvirtuar, ¿verdad? Ahora, otro punto importante, que también el diablo ha trabajado en la raza humana, en la familia, como decía, desvirtuando la imagen del padre, ¿verdad? Un padre debe ser proveedor, un padre debe ser protector, un padre debe ser amoroso, sí corregir, pero con misericordia y con verdad, dice Proverbios. O sea, ser un padre ejemplar. Lamentablemente, pues, no... todos los días vemos, y lamentablemente, padres terrenales que no cumplen esa función. Ausentes, dan malos ejemplos. Desde alcoholismo, desde andan cometiendo adulterio, andan robando, andan haciendo negocios indebidos. O sea, el chapo, ahora está el chapito, ya, y la imagen de ya mi papá, el mero mero. O sea, imágenes que no. El papá mujeriego, el papá golpeador, el papá ausente, el papá que no llega a su casa, el papá que da malos ejemplos, que no trabaja. Digo, una cosa es que en pedidos te quedas sin trabajo, eso se entiende, pues ahorita así está la economía, ¿verdad? Pero que en lo general seas un papá que no provee para su casa. O sea, es falta de responsabilidad. Lo primero que Dios nos dijo es, trabaja. En Génesis, capítulo, cuando le dice a Adán, crea todas las cosas, le dice, hey, sojuzgar la tierra, ponte a trabajar, ponle esto, puso el trabajo es bendición, el trabajo es una orden del papá. Hay que trabajar. La diferencia ya cuando pecan es que ese trabajo, pues ahora se te empezó a hacer muy duro, cayó la maldición. Te dará cardos y espinos, con el sudor de tu frente vas a agarrar el pan, el fruto, ¿ah? Que antes no era así, pero el trabajo es orden de Dios papá, de papá Dios. Hay que trabajar, hay que proveer. Lamentablemente, pues no hemos tenido esas figuras paternas. Se ha desvirtuado mucho. Como consecuencia, pues estas nuevas generaciones ya no ven a papá igual. Acuérdense las generaciones pasadas, el respeto al papá, al padre. Llegaba, olvídate.
Hoy en día no lo honran tanto, honran más a la mamá. Esta misma cultura, esta misma religión que nos ha enseñado que la mamá, no, oren a la madre y madrecita, ¿verdad? Todo desvirtúa, el centro lo mueve hacia la mamá. Entonces, ahora ya le dan más importancia a la mamá que al papá. Cuando que el papel es padre. En una familia el papá es la cabeza, la mamá es la mujer idónea. Los hijos, ahí viene está Dios Padre, Cristo Jesús, el papá, la mamá, los hijos. Es el orden de la familia. Entonces, el diablo a través de tantos siglos se ha encargado de empezar a desvirtuar la figura del papá y que el papá comete errores. Y ahora, tal es el caso, me decía mi amada esposa, la pastora, decía que en ningún lado encontraba globos que dijeran Happy Father's Day. No hay, ya no hacen. No, pues no nos llegaron, fíjese. Ahí en las tiendas no nos llegaron. ¿Por qué? Porque es una campaña antipadre. Ahora las mujeres son las que, digo, en ninguna manera estoy desvirtuando a la mujer, no me malentiendas. O sea, la mujer está a nivel de hombre, tiene la misma capacidad, merece los mismos sueldos, todo. O sea, somos iguales ante Dios. Dios no hace acepción de personas. Ese no es el punto. El punto es que cada uno ejerce una función, un papel, una comisión. Y Dios puso al papá como Él es Padre y trabaja en equipo con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero Él es el Padre, ¿verdad? De Él sale todo, de Él salió. Dios es amor y da amor. El Hijo, mi Padre, yo veo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿Qué hacen ahora? Desvirtuarlo y quitar a papá y una mujer. No necesito un hombre para... No, claro que lo necesitas porque esa es la familia. Puedo tener hijos sin un hombre, ándale pues. Por eso se está desvirtuando la familia, el concepto de familia. Ahora hasta nos salen con 2 papás. Ay. 2 mamás. Por favor. Eso no es familia de Dios. Eso no es familia. Llámalo como tú quieras. Pero no es familia de Dios. Por eso, por algo, Dios en su infinita sabiduría creó este formato de la familia papá, mamá, hijos. Y así empezar a relacionarnos con Dios Padre. Y a final de cuentas todos somos hijos de Dios y estaremos en un momento dado frente a nuestro Padre todos. Aquí en la tierra me tocó ser tu papá. Aquí en la tierra me tocó ser tu hijo, pero tengo un padre y todos somos hijos. Entonces esa imagen, esa caricatura que han dejado hoy en día está muy mal. ¿Por qué? Porque así empiezan las nuevas sociedades, las nuevas familias, crecen sin papá, empiezan con traumas, empiezan con cosas de identidad de género. Pues ahora no sé si soy él o ella, porque te faltó un padre que te estuviera corrigiendo, que vieras la autoridad del padre en tu casa. Por eso vienen tantos problemas. Y salen con vicios, salen con esto, con otro, mentalidad que porque te faltó el papá allí, por algo lo puso Dios en la familia. Sí, y te lo digo con todo respeto y amor, pero esa es la verdad. Entonces, ya ves comerciales donde no está el papá, ya no está, lo están quitando porque quieren desvirtuar la imagen de papá. Así que, entonces, al no tener la figura paternal, el joven crece mal, le falta la figura paternal, le falta. Ahora, si quedaste viuda, ¿verdad? Y tus hijos estaban chiquitos, bueno, a lo mejor el abuelo toma la figura paternal, pero se necesita una persona de esa figura. Así que esto luego pues se refleja en la iglesia, en las sociedades, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es una realidad que está pasando, pero todavía estamos a tiempo. Enséñale a tus hijos, enséñale a tu familia, enséñale a tus vecinos el concepto de familia, de padre. No machista, no macho, de aquí se hace lo que yo quiero. Los frijoles están fríos, vieja. ¿Verdad? No. Dice la mujer, sométase a su marido. No que el hombre la someta a fuerza. No. ¿Cómo logras que una mujer se sujete, se someta? Con tu amor. Dice, maridos, dice Pedro, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. A ver, ¿darías la vida por tu esposa? ¿Por la mamá de tus hijos? ¿Darías la vida de verdad? Te pones y maten a mí, pero a mi esposa no la toca. En la noche ahí suena que alguien se anda metiendo en el patio y vieja, voy a ver quién es. En vez de tú salir, tú eres el protector, ¿verdad?
Tú eres el responsable. Dios te va a pedir cuenta, papá. Dios te va a pedir cuenta de tus hijos, de tu familia. ¿Qué les enseñaste? Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué significa? Reyes responsables de la economía, las finanzas, del orden en la casa. Sacerdotes, el que ora e intercede, aunque la esposa también debe orar e interceder, claro. Pero en la familia, ante Dios, tú eres el responsable. Esa es la responsabilidad de un padre. Entonces, entendamos esto, iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro papel, nuestra función dentro de la familia? Y las consecuencias que esto trae por no llevar las cosas en orden. Quiero cerrar. Iba a decir, vamos a ponernos de pie. Quiero cerrar en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 2. Fíjate lo que dice el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es un Padre amoroso. Estamos a tiempo de corregir, de cambiar teologías y llevarlo a la práctica, al entendimiento. Pensamientos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ve con cuánto amor nos ama, que hasta nos llama a sus hijos. Come on. Por esto el mundo no nos conoce, o sea, el mundo no nos reconoce. Cualquier persona incrédula, el ateo, el que dice que cree en Dios, pero realmente, pues nomás de nombre o del sticker ahí en su carro, pero realmente no tiene una relación, te dice, ay, porque tú eres hijo de Dios, o sea, no te reconoce, dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, o sea, no conoce al Padre, pues mucho menos a sus hijos, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios y eso que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos hijos en el espíritu. Físicamente está todavía, eso viene. Pero ya interiormente en nuestro espíritu somos hijos, entonces representa a Dios dignamente. Ya, aquí afuera tienes que reflejar lo que hay adentro. Ya somos hijos. Ya somos hijos, aunque Dios nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado como que se le dio al Señor Jesús, ¿verdad? Este cuerpo no va a ser, pero ya desde nuestro espíritu y nuestra alma deben de alinearse a hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Cristo Jesús, como Él nos vino a poner el ejemplo, el molde, el ejemplo, porque le veremos tal como es. Va a llegar ese momento, iglesia. Va a llegar ese momento. Bendito Dios. Va a llegar ese momento en que se manifieste, pero ya somos hijos de Dios. Y nuestra responsabilidad es manifestarlo afuera, en nuestra familia, en la sociedad. Entonces, todas estas campañas contra el Padre, el concepto del Padre, que se vayan a la madre, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? La cultura ahora empieza a decir, no, la mamá, incluso les mientan al padre y no hacen tanto escándalo como mentarle a la mamá. Con mi madrecita no te metas. ¿Y tu papá qué? Pues también, o sea, los dos están mal. Insultos, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que en las culturas nos han enseñado que primero es la mamá, no, es el papá, es el padre. Sin ser machista, pero ¿qué pasa? Por el machismo del hombre, por la falta de entendimiento del hombre, salió el machismo. Y luego para el machismo contrarrestar lo que salió, el feminismo. No nos dejamos. Y el total que fue un ismo de todo. Pero de eso no se trata. Se trata de que seamos una familia en orden, con el amor de Dios, que entendamos cada uno nuestro papel, nuestra función.